Para todas y todos. Como bien dijeron al comienzo, mi nombre es Andrea Lacombe, yo soy egresada de la escuela, antes de ser facultad, hace bastantes años, y tengo un recorrido que se corre un poco del periodismo porque después hice mi especialización en posgrado en antropología, pero siempre seguí con una pata o con un ojo en el periodismo, trabajando en un website en comunicación de un centro latinoamericano de género y sexualidad que tenía sede en Río de Janeiro, y también cada vez que por ahí tengo la curiosidad o la necesidad de decir algunas cosas, tengo la posibilidad de hacerlo en las 12 o en el suplemento Soy del Página 12, que son lugares muy amables y acogedores donde uno puede expresarse, de los pocos espacios, me parece, que hay en Argentina para poder expresar algunas cuestiones relativas a las diversidades. Marta, como lo dijo al principio la decana, es una referente en el periodismo sobre género y sexualidad. Es una de las fundadoras del suplemento Soy, que es el suplemento de LGBT del diario Página 12, y también es la directora y editora del suplemento Las 12, y también tiene un amplio recorrido sobre la relación entre activismo y periodismo. Marta ha sido activista del grupo Hijos, ha trabajado también sobre mujeres en situación de cárcel, y ha trabajado sobre una columna, que es la primera columna que tuvo en el Página 12, que fue sobre vivir con el virus, sobre vivir con VIH. Vamos a conversar un poco con Marta sobre qué significan estos recorridos y qué significa poner en primera persona estos cuerpos, que muchas veces son cuerpos que no alcanzan a tener una subjetividad. Los dejo con Marta. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Es complicado, ¿no? El tema, desde el vamos, ¿no? La propuesta de pensar el periodismo en el cruce con el activismo y con el feminismo. Digo es complicado porque tanto el activismo, la palabra militancia sobre todo, igual que feminismo, son palabras que están denostadas, ¿no? Que están devaluadas cuando se trata de abordar el oficio del periodismo. Hasta hace muy poco esto del periodismo militante era justamente utilizado como una manera de degradar a determinado periodismo ligado a cierto espacio político, cuando sabemos que ese periodismo militante, digamos, o ese periodismo que abona determinados espacios políticos, digamos, no es prioridad de ningún grupo, sino que vemos habitualmente las operaciones políticas que no son llamadas militantes, justamente porque responden a los intereses empresariales. Y sobre todo porque además se sigue esperando o se sigue abonando esta idea de que el periodismo debería ser imparcial de toda tendencia política o de toda ideología, cuando sabemos que no hay periodismo por fuera de los periodistas y de las periodistas, y por fuera de los periodistas y las periodistas, ¡ay, encontré mis anteojos! Esto podría mejorar algunas cosas. Digo, no hay periodismo por fuera de quienes hacemos periodismo. Y en este punto quiero decir, aunque parezca ocioso, que el periodismo es un trabajo, ¿no? El oficio del periodismo, aunque ahora yo cuando empecé no existía, por lo menos en Buenos Aires, no había carrera de comunicación siquiera,
y había solo la Facultad de Periodismo en La Plata, pero no era, en general, el periodismo era un oficio y se aprendía trabajando, ¿no? Se aprendía en las redacciones. Y en este cruce, digo, el otro cruce problemático que hay entre periodismo y militancia está la precarización laboral, ¿no? Esto de que, sobre todo para quienes hacemos periodismo con perspectiva de género, o mejor, para mí, periodismo desde una mirada feminista, digamos. ¿Por qué? Porque se supone que los intereses personales, digamos, los intereses de la comunidad a la que una representaría, en este caso hablaríamos del feminismo en tanto comunidad, suponen que una puede realizar trabajos para la causa sin ser pagos, ¿no? Y esto es algo que lo vemos habitualmente, ¿no? Y sobre todo a las mujeres que queremos hacer periodismo con perspectiva de género, en general eso se nos alienta la precarización laboral porque de otro modo, o sea, las notas no son tenidas en cuenta, ¿no? Entonces, en principio, decir que el periodismo es un trabajo en un marco, después de un año como el 2016, en el que se perdieron 2.000 puestos de trabajo, en el que cerraron infinidad de medios, y en el que además los medios que siguen en pie nos piden no solamente hacer el trabajo que hacemos habitualmente, sino además, ya que vas a hacer una nota, grabar un videíto, y ya que grabaste el videíto, subir, tuitear algo de lo que estuviste haciendo. Y de paso, ya que estás tuiteando, ¿por qué no haces un post para que la gente siga replicando, no sé, noticias en las redes sociales, ¿no? Digamos, los cambios tecnológicos que hacen a la posibilidad de que cualquier persona sienta que puede ser periodista, o que incluso desde los grandes medios se aliente a la circulación en redes de contenidos no profesionales, digamos, lo cual no es para juzgar, pero sí eso va en desmedro de la posibilidad de pensarnos como trabajadores y como trabajadoras. Me parece que este sentido de poder pensar que estamos, que es un trabajo y que es un oficio, y que este oficio, por más que tenga alguna visibilidad pública, que es lo que con lo que también se trafica en las empresas, ¿no? Con la posibilidad de que tu nombre aparezca como firma, o que tu cara o que tu voz aparezca en algún medio electrónico. Digamos, este tráfico que juega con nuestro trabajo es lo primero que debemos tener en cuenta y lo que no podemos renunciar. Dicho esto, quisiera hacer un breve recorrido por lo que es mi trabajo, donde efectivamente se han cruzado los activismos con mi modo de encarar el oficio. Y esto tal vez no ha sido buscado, sino que es una necesidad, ha sido una necesidad personal para mí. Yo llego al periodismo por una necesidad de ganarme la vida, de alguna manera, cuando tenía a mi hija muy chiquita y tenía 20 años y pensaba de qué puedo vivir, y ahí aparece el periodismo, ¿no? A partir de saber que lo único que sabía hacer en esta vida era escribir, y el periodismo era como el oficio de escribir. Sin embargo, cuando empiezo a hacer periodismo, a estudiar periodismo en una escuela, lo que aparece como primera herramienta de posibilidad es la de empezar a derribar muros de silencio, ¿no? Apropiarse de la palabra para empezar a derribar muros de silencio que tenían que ver con mi historia personal, ¿no? Con mi historia personal como hija de una mujer desaparecida. En principio, ¿no? Que esto ha sido ahora, aun cuando ahora parezca que es algo que incluso da algún lugar dentro de la sociedad un poco especial, durante los años de la dictadura y los primeros años de la democracia, esto era una identidad que también estaba denostada, ¿no? Había como un montón de sospechas sobre quiénes habían sido nuestros padres o madres, y cuál era tu posición con respecto a esa historia reciente.
tuvieron que pasar muchos años, casi 20, desde el comienzo de la última dictadura militar, para que hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas pudiéramos reunirnos y empezar a encontrar que ese lugar que nos habían dejado era el lugar en el que queríamos estar, en relación a decir, bueno, sí, somos estas personas, somos hijos de estas otras personas que fueron revolucionarios, con muchas discusiones que trajeron esto, pero en definitiva, lo primero que me trae el periodismo es la posibilidad de revisar mi lugar en el mundo y de entender que había, como esta identidad un poco devaluada, había muchas otras identidades devaluadas que aparecían en los diarios, en las secciones, solamente como víctimas o como victimarios, ¿no? Y que en esos lugares marginales de los diarios es donde estaban las historias para ser contadas. ¿Por qué? La primera sección en la que trabajé fue la sección de policiales, un destino que busqué por esto mismo que voy a decir, o sea, porque en esas páginas donde aparecían víctimas y victimarios, ¿no? Las grandes poblaciones marginadas de las secciones más jerarquizadas de los diarios, es donde se encontraban las historias cotidianas, ¿no? Las historias cotidianas que solo aparecen en las noticias cuando son víctimas de delitos o cuando cometen delitos por las razones que sean. En esa tensión, digamos, de aparecer en tanto víctimas o victimarios y en todo lo que ocultan esos hechos emergentes, están las historias de las personas comunes y corrientes, para decirlo de alguna manera. Están las historias que para mi gusto merecen ser contadas. Merecen ser contadas. Para contar esas historias hay que buscar un lenguaje, hay que encontrar unas razones, hay que poder correrse, más allá de que las páginas de policiales eran la oportunidad, poder correrse de los eventos principales y empezar a pensar cuáles son las razones que hacen que estos hechos emerjan a la luz, ¿no? No alcanza con pensar que un chico de 16 mata a otro de 3, como pasó hace muy poquito, sino que para poder contar esas historias hay que saber cuáles las condiciones de vida de ese chico que termina empuñando un arma. A partir de esa primera experiencia, digamos, de acercarme a las páginas de policiales y empezar a entender que ahí había historias para ser contadas, historias menores que se volvían mayores, empieza a rondarme, digamos, esta idea que también funciona mucho en el periodismo, que es esto de dar voz a los que no tienen voz. Y esta es también una primera pelea, ¿no? Porque no creo que nadie tenga la posibilidad de dar voz, porque cada quien tiene una voz, sino que lo que podemos hacer como periodistas es tener escucha para esas voces que pugnan por ser escuchadas y que no suelen salir en los diarios. Pero, digamos, es un cambio de posición que también es necesario hacer. Así como decimos, somos trabajadores y trabajadoras, también hay que pensar que no tenemos ninguna hegemonía sobre la voz de los demás, o por lo menos eso es lo que deberíamos tratar de hacer en un oficio responsable. Y después aparece, ¿no?, el otro problema, digamos, que tiene que ver cuando una se sitúa en los bordes del ágora, digamos, de las secciones jerarquizadas de los diarios, y que tiene que ver con cuál es la distancia y cuál es la proximidad en relación a las personas con las que interactuamos, ¿no? Con las que interactuamos pensando en hacer un periodismo, insisto, que sea un poquito desde el borde, que pueda, y un periodismo desde el borde por la necesidad de cruzar desde las propias experiencias con la necesidad de ampliar o de ampliar las condiciones de posibilidad para que esa escucha que una pone en práctica también se derrame hacia los medios en los que estamos trabajando.
y porque además en los bordes es donde en general habitamos las mayorías, ¿no? Y la distancia y la proximidad son como las que tensan el hilo de esta famosa imparcialidad o subjetividad, ¿no? La distancia es fundamental, o sea, una primero hace una aproximación a las historias que merecen ser contadas, una aproximación que en general, cuando está bien hecha, no se conduele, sino que busca ecos en la propia experiencia para poder dar cuenta de lo que se está hablando. Pero después de esa primera proximidad necesita tomar la distancia que permita contar y que permita que quien lee o quien escucha pueda también sentir el eco de otras historias en las historias personales. En este sentido, para mí ha sido, mis propias experiencias han sido el laboratorio donde encontrar este vaivén entre la distancia y la proximidad, entre la necesaria puesta en común de valores comunes o de supuestos comunes que podrían formar algo parecido a la imparcialidad, o sea, poner o generar un lenguaje común donde nos sintamos tan a gusto, donde la subjetividad que necesariamente se pone en juego no sea excluyente, sino al revés, sino que podamos entender un lenguaje común, invitar a quien lea a un mismo campo semántico para saber de qué estamos hablando. Pero digo, mi propia experiencia de vida ha sido ese laboratorio o ese campo de experimentación. Y creo que esa máxima del feminismo que dice que lo personal es político, es lo que de alguna manera me ha permitido andar durante estos casi 30 años de oficio, poniendo en juego esas experiencias personales, pero que a la vez esas experiencias personales sirvieran para amplificar y para encontrar el rebote, para encontrar el objeto sobre el cual en cada momento específico qué cuerpos eran necesarios ser narrados según la época en la que estamos inmersos. Entonces podemos decir que si en los 90 o a principios, muy al principio de los 90, mi campo de trabajo tuvo que ver con esas historias marginales que aparecían en las páginas policiales, y no era en vano porque era el momento en que el primer gobierno democrático empezaba a hacer agua por la presión económica, ¿no? La época de los saqueos, la época en que crecían enormes grupos de marginalidad. Digamos, si eso pasó a principios de los 90 con la irrupción, digamos, de la pandemia del SIDA, esa marginalidad se empieza a cruzar con otros temas que llegaban también con un afianzamiento de la democracia, ¿no? Temas que tenían que ver con las emergencias del cuerpo, con las emergencias de la sexualidad, con cómo se construyen los sujetos monstruosos, y también con la experiencia que tiene que ver con el hecho de ser mujer, porque no era lo mismo tener VIH y ser varón o ser varón y gay que ser mujer, ¿no? Las mujeres estábamos totalmente ausentes de cualquier discurso que tuviera que ver con el VIH, y en general estábamos ausentes incluso de los discursos circulantes sobre la sexualidad, o estábamos presentes en los discursos que tenían que ver con la sexualidad, pero nunca desde el placer, sino siempre desde la represión, desde el disciplinamiento, desde el control de nuestros cuerpos. Entonces, a partir de los 90 empiezo a trabajar sobre el tema del HIV, sobre mi propia experiencia como persona viviendo con VIH, pero aparece con mucha fuerza este descubrimiento, digamos, de
lo que significaba ser mujer como sujeto subalterno. Y ahí entonces entra el feminismo, digamos, en mi trabajo, ¿no? Y el feminismo implica siempre, cuando una es periodista, lamentablemente, como un activismo. ¿Por qué? Porque el feminismo está devaluado, porque no tiene lugar en los medios, porque resulta incómodo, porque interpela a todas las páginas del diario, pero siempre te dejan en el lugar más marginal. O sea, para cualquier persona que quiera hacer periodismo feminista o que quiera hacer periodismo con perspectiva de género, que quiere poner el foco, digamos, en las problemáticas que hacen a las mujeres y a todas las identidades vulneradas por el patriarcado, siempre es un lugar marginal, siempre es un lugar que interpela, que incomoda, que está cuestionando, que está poniendo en jaque el modo en que hablamos, el modo en que nos relacionamos, el modo en que se generan políticas públicas. Entonces, digo, la elección del feminismo en su cruce con el periodismo siempre es una militancia y siempre es un activismo. Yo creo que los 90, cuando pensar que lo personal es político y que desde ahí era necesario hacer periodismo, ponía en juego otros cuerpos, ¿no? Ponía en juego otros cuerpos, como por ejemplo los cuerpos de las personas trans, ¿no? Cuando se empiezan a debatir, por lo menos en Buenos Aires, los códigos contravencionales, ¿no? Ya no estábamos solas las mujeres en la calle, sino que aparecían los cuerpos trans como ese nuevo sujeto monstruoso que venía a reclamar su lugar dentro de la circulación en el espacio público y que nos interpelaba otra vez a todos y a todas desde su sexualidad disidente, desde su disidencia corporal, reclamando derechos, ¿no? Reclamando derechos y reclamándose justamente salir de ese lugar de lo monstruoso. Y esto justamente sucede al mismo tiempo en que aparece la generación de los hijos y de las hijas desaparecidos también en la calle, alrededor de 1996, cuando fueron los 20 años del golpe, que irrumpen esta agrupación de hijos, y se da en la calle y se da también en el periodismo esta posibilidad de cruces, ¿no? De pensar a la sexualidad desde una perspectiva de derechos humanos y de pensar los activismos en relación a los derechos humanos también en sus cruces con las cuestiones de género y con las cuestiones de diversidad. Y esto aparece, digamos, ¿no? Acá aparecen otros sujetos para ser contados, otros sujetos emergentes. Los hijos y las hijas eran los jóvenes, ¿no? Eran los jóvenes que, más allá de los activismos, estaban siendo y están siendo todo el tiempo, lamentablemente, no solamente marginalizados, sino estigmatizados, ¿no? Estigmatizados por el modo en que circulan, por cuáles son sus placeres, por cuáles son sus prácticas. Y entonces ahí aparecen esto, ¿no? Relatos sobre persecuciones policiales, sobre todos los reiterados intentos de baja de la edad de punibilidad. Digamos, estos son los sujetos que emergen en los 90, justo antes de que aparezcan otros cuerpos que también fueron contados y que cambiaron la calle, ¿no? Y que son los movimientos de desocupados y de piqueteros. Digo, hago estos cruces porque todos estos cuerpos que fueron relatados por el periodismo y por ese periodismo que se hace desde los bordes, que es el periodismo que yo elegí hacer siempre, digamos, van a aparecer juntos y se van a cruzar juntos en la calle, más específicamente, por lo menos en Buenos Aires, en el espacio de la Plaza de Mayo, cuando estalla el 2001, ¿no? Y ahí es donde se van a notar todos estos cruces que se venían dando. Por un lado, una renovación de las demandas de memoria, verdad y justicia, junto con la irrupción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los derechos de existencia de las personas trans. Todos estos grupos que parecían antes desarticulados
y que empiezan a marchar juntos en la calle y que hacen eclosión en la plaza del 2001, junto con quienes, con las madres de Plaza de Mayo, que si bien no habían sido leídas por el feminismo, sino recién hasta ahora, digamos, en que las mismas madres se empiezan a reconocer feministas a la luz, digamos, de los activismos que tienen que ver con las marchas de Ni Una Menos. Pero lo que quiero decir es que hacer un periodismo en el borde, que es de alguna manera ampliar lo que significa el periodismo, sacarlo de la ágora política o de ese sistema de jerarquización donde parece que solo importa cuando se habla de quienes tienen el poder, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de prensa que están jerarquizados son quienes están relacionados o quienes conocen o suponen que conocen la cocina del poder, y mientras que quienes estamos un poco en el borde parece que estamos en las páginas más marginales o que no hiciéramos política también cuando hacemos estos relatos. Lo cierto es que en estos cruces y en la manera de narrar la calle, aparece cómo esas grandes poblaciones que están en el borde son capaces de dar vuelta una situación social como fue en el 2001 y como es ahora mismo con los feminismos. En mi trabajo en el suplemento Las 12, que está por cumple el año que viene 20 años, este año cumplimos 19, lo cual es una excepción total en este país y en casi todo el mundo, que exista un suplemento feminista que va a cumplir 20 años sostenido, sacando 16 páginas por semana. No es un periodismo militante, o sea, nosotras no podemos llamarlo como un periodismo militante, pero la persistencia y el modo de comprometerse con los temas que tocamos y la necesidad de seguirnos pensando a lo largo de todos estos años para poder seguir sosteniendo ese suplemento, han generado una posibilidad que es la de la democratización del discurso feminista. La democratización en el sentido de que muchas de las historias y el modo que buscamos de narrarlas hicieron que personas que se leían en esas páginas modificaran sus actitudes, y no solamente modificaran sus actitudes, sino que empezaran a generar espacios de reflexión sobre sí mismas. Para dar un ejemplo muy concreto, las primeras notas sobre piqueteras y no sobre piqueteros salieron en Las 12, poco después salieron en Las 12 en los años 90, o sea, de ver los piquetes, porque una de las necesidades que tiene el feminismo es de mirar a contrapelo, de mirar transversalmente todas las historias, ¿no? Entonces, cuando se hablaba, en general siempre se hablaba de los piqueteros, y resulta que en los piquetes, cuando una iba y miraba, las que sostenían el piquete durante mucho tiempo eran las mujeres, ¿no? Con las ollas populares, con la organización cotidiana, con el sostenimiento de los campamentos que se hacían en los piquetes. Y cuando hicimos las primeras notas sobre esta historia, sobre las piqueteras mismas, nos cuentan ahora, empezaron a darse cuenta de que necesitaban juntarse entre ellas para generar la fuerza necesaria y que sus voces no sean solamente las que hablaban bajito para dormir a los niños y para tener la comida lista para que los varones levantaran la voz, sino que ellas mismas tenían que levantar la voz dentro de las organizaciones. Esta posibilidad de mirar a través de la perspectiva feminista todas las historias, no solamente las historias que clásicamente tienen que ver con el feminismo, como pueden ser derechos reproductivos o violencia machista, creo que derivan en esto. Por un lado, la democratización del discurso feminista, por otro lado, el entender que tanto la violencia machista como los derechos reproductivos y las autonomías del cuerpo y las emergencias de todas otras formas de ser y de estar en el mundo generaron condiciones de posibilidad para que
ahora, cuando Ni Una Menos sale a la calle, y que Ni Una Menos es, como movimiento social, y acá no hablo del colectivo, sino del movimiento social que encarnamos todas las que salimos a la calle y todos los que salimos a la calle cada vez que se sale desde este grito común, ¿no? Que pudo sintetizar, digamos, es un grito común que además revoluciona de alguna manera no solamente nuestras vidas íntimas y cotidianas, digamos, que después de la experiencia de marchar ya no fueron las mismas, no solamente para quienes estábamos en esas marchas, sino para todas las personas que ahora saben de qué se trata decir Ni Una Menos, y que han permitido que en estos cortos 2 años pasar de decir dejen de matarnos a cuestionar las formas de distribución del ingreso, el modo en que se establecen las relaciones laborales, el porqué de la división sexual del trabajo, las razones que hacen a la flexibilización laboral que afecta sobre todo a las mujeres. Digamos que todas estas cosas pudieran ser rápidamente entendidas y apropiadas. Y entiendo que ahí hay un proceso donde se cruza, digamos, perfectamente el activismo con el periodismo, porque lo que revoluciona Ni Una Menos es de alguna manera el lenguaje, un lenguaje que se escribe con palabras, pero que además se escribe con los cuerpos y con los cuerpos en la calle. Hasta el momento en que Ni Una Menos sale a la calle, la violencia contra las mujeres tenía imágenes muy perfectamente recordables, digamos, ¿no? Recordables y bien fijas. Tenían que ver con mujeres dolientes, con mujeres que sufren, con golpes en la cara, con imágenes que tenían que ver con casas destrozadas. Ahora, cuando se piensa en las luchas contra la violencia machista, seguramente lo primero que aparece son imágenes de esas marchas, donde del lugar de ser solamente víctimas, se generó un espacio de rebeldía y de convertir el duelo en una potencia igual que nos lo enseñaron las madres de Plaza de Mayo cuando salen desde su dolor a generar acción, digamos. Y este cambio en el paradigma de cómo enfrentar a la violencia machista y enfrentarla desde un lugar no victimizante, desde un lugar de potencia, desde un lugar de deseo, ha sido narrado, digamos, y está siendo narrado desde el periodismo, y ya no desde un lugar tan marginal, sino desde un lugar más central, al punto que a lo que estamos asistiendo ahora es a enormes campañas mediáticas, donde también podemos ver los cruces entre el activismo y el periodismo, enormes campañas mediáticas que vienen a demonizar las manifestaciones, a demonizar el activismo feminista, a generar miedo en quienes siguen llegando, ¿no? Y este periodismo activista no lo encarna cualquiera, sino que lo encarna una figura como Jorge Lanata, que este sábado salió a hacer una columna muy violenta y llena de mentiras, pero hablando en contra de Ni Una Menos, diciendo que había, no sé, unas extremistas que habían tomado el movimiento engañando a las grandes mayorías de mujeres. Pero ahí claramente se ve como esta denostación de la militancia, que en general tiene que ver para nuestro lado, la ejercen y la encarnan quienes tienen el poder y quien está, por ejemplo, nominado al premio Conex de Platino como el mejor periodista de la década, ¿no? Que no duda en decir mentiras flagrantes como que no hay ningún registro de las asambleas Ni Una Menos en las redes, por ejemplo, cuando circulan por todos lados. En definitiva, creo que es que pensar en los cruces entre activismo, feminismo y periodismo tiene un montón de riesgos, ¿no? Los riesgos a los que decía antes. Primero, que nos convenzan de que cuando hacemos periodismo estamos que no es lo mismo, digamos, la militancia que el periodismo. Eso es fundamental, porque cuando
Cuando se confunden esas dos cosas es donde aparece el trabajo precarizado, donde aparece el trabajo gratis, donde decir, bueno, vos querés hacer esto, hacelo, pero no vas a cobrar lo mismo, que es lo que generalmente pasa. Tiene el riesgo de que compulsivamente buscamos, como tenemos el lugar marginal al que estábamos largamente acostumbradas, quienes hacemos periodismo de género, tendemos a generar lugares alternativos de difusión donde también ponemos el cuerpo y nos cargamos con dobles y triples jornadas laborales. Pero sí, desde el periodismo se pueden registrar los activismos y potenciarlos desde la conciencia, insisto, de ser trabajadores y trabajadoras, y la conciencia de que registrar esos activismos no es que vamos a cambiar el mundo desde el periodismo, porque eso es una falacia, el mundo se cambia desde el activismo, pero sí el periodismo como compromiso con relatar las historias que no podrían ser compartidas entre todos y todas, tiene la responsabilidad de dar cuenta de estos activismos de maneras no estereotipadas, ofreciendo la posibilidad de leer los lenguajes de los cuerpos en la calle y de entender cuáles son los sujetos que merecen ser contados o que requieren ser contados para poder colaborar al cambio social. Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar. Creo que este es un gran momento para el feminismo y para el activismo y un pésimo momento para el periodismo, lamento decirlo, pero estará en manos de periodistas poder generar los medios que merecemos, para poder hacer audibles a todos los activismos y para poder seguir generando ese compromiso con la verdad que cada uno y cada una entiende, pero sobre todo con la escucha, que esa es la principal herramienta que tenemos los periodistas y las periodistas, la capacidad de escucha y la capacidad de hacer eco en nuestras propias experiencias para traducir una verdad que pueda ser incontestable. Muchas gracias, Marta. Abrimos para preguntas. Bueno, para que corte la timidez, yo le voy a hacer un par de preguntas. Me gustaría, Marta, que nos relataras un poco cómo surge el medio Emergentes. Vos que estuviste hablando bastante sobre esta emergencia, estos nuevos espacios, estos nuevos activismos, me parece que es un lugar justamente en el que se cruzan varias de estas variables que estuviste relatándonos. Emergentes es justamente es lo que encarna el cruce, ¿no? entre activismo. Nosotros y nosotras decimos que es un medio activismo, o sea, es un colectivo medio activista, porque surge frente a la necesidad de dar frente al cierre compulsivo de medios, frente a la caída de la ley de medios, y surge frente como posibilidad de poner a circular discursos contrahegemónicos, ¿no? A partir de las redes sociales y de contar fundamentalmente a través de imágenes que pudieran ser capturables por cualquiera, digamos, pero que puestas en contexto generan periodismo. Digamos, el hecho de que, lo que decía recién, que cualquiera puede con su celular ponerse adelante de una marcha y capturar imágenes y ponerlas a circular en las redes, no construye un medio, sino lo que construye un medio es la edición, digamos, ¿no? La elección de qué materiales y cómo los vas a retratar, digamos,
y la puesta en contexto, ¿no? Y de eso se trata Emergente, o sea, de la posibilidad de registrar con la tecnología que tenemos a mano, que son celulares en general, pero hacer un trabajo de edición que permita, con el criterio fundamental de convertirse en vaso comunicante entre movimientos sociales. Entonces, en Emergente lo que se va a ver es esa tarea de los movimientos sociales que no suelen tener lugar en los medios de comunicación hegemónicos y que, puestos en contexto, dan cuenta de una vitalidad que es la que está en riesgo en este momento, una vitalidad de los movimientos sociales que está en riesgo cuando se la confronta con el discurso de la derecha, la revolución de la alegría, la necesidad de la despolitización, la mercantilización de nuestras emociones, ¿no? Y esto es Emergente sería lo contrario. ¿Cuáles son los valores? Perdón. Quería preguntarle desde su punto de vista cuáles son los valores y derechos desde la institución género que usted considera que están mal y por qué lucha usted desde el punto de vista del feminismo para cambiar esos derechos y valores que están mal. Yo no creo que el género sea una institución, ¿no? En principio. El género es un término académico que está disponible para entender cuáles son los lugares asignados según las biologías, en principio, y cómo esos lugares pueden ser reapropiados o performateados de diversos modos por los sujetos. A ver, me parece que desde el feminismo no entiendo muy bien la apelación a valores y qué es lo que se necesita ser cambiado, y todo, en principio todo. Necesita ser cambiado, por ejemplo, el lenguaje. Digamos, el lenguaje con el que nos nombramos, la posibilidad de nombrarnos, de dar el lenguaje da existencia. Entonces, cuando se insiste en unificar en el masculino como un universal, o de hablar del hombre como sujeto universal, estamos anulando a buena parte de la sociedad, por ejemplo. Pero, en definitiva, o sea, el feminismo lo que viene a cuestionar es una organización jerárquica o un sistema de dominación, que es el que llamamos patriarcado, que otorga privilegios a un grupo muy reducido de todas las sociedades, digamos que son los varones blancos, heterosexuales, en lo posible cristianos, y si tienen recursos económicos, mejor, digamos, a medida que te vas corriendo de este lugar, vas a tener menos privilegios, y que divide el mundo divide el mundo económico, hay una división sexual del trabajo, construye un montón de opresiones en donde las mujeres y otras identidades como lesbianas, travestis, trans, gays incluso, pero en cruce con el color de la piel, con la clase, con el lugar donde naciste, con los desplazamientos que hayas hecho a través de las fronteras, digamos, en cruce con todas estas cosas, las opresiones se duplican, se triplican, digamos, y esto es lo que el feminismo viene a modificar, digamos, o sea, nosotras hablamos de las mujeres porque lo ponemos como un sujeto social fácilmente apropiable, pero no alcanza con decir mujeres, porque no es lo mismo ser mujer y ser gorda que ser mujer y ser flaca. No es lo mismo ser mujer y ser de clase media que ser mujer y ser negra y vivir en una villa, por ejemplo. Entonces, lo que hay para transformar es muchísimo. Tendríamos que empezar a pensar desde las relaciones económicas hasta el modo en que se dividen los trabajos, hasta el modo en que se dividen las jerarquías y cómo ciertas ocupaciones dan jerarquía y otras no. El modo en que los cuerpos de las mujeres son sujetos a múltiples normativas, ¿no?, que tienen que ver con la mirada de los varones, fundamentalmente.
es infinito todo lo que necesitamos cambiar, ¿no? En principio necesitaríamos entender que el feminismo no es lo contrario del machismo, y esto lo digo aunque parezca una obviedad, pero me parece que todavía es necesario decirlo, sino que el feminismo es una posición ética, filosófica y política que lo que busca es derribar un sistema de exclusión y de opresión que se sostiene con violencia, pero de muchos otros modos, que es el patriarcado. Yo te quería preguntar, bueno, como recién decías, todo esto de un montón de lados que no se ven, aparte del feminismo, que si bien se ve la mujer, el rol de la mujer, hay un montón de identidades que están invisibilizadas. Y vemos también cómo el Ni Una Menos, el paro de mujeres y todas estas movilizaciones enormes han llevado a que de alguna forma sí se visibilice el lugar de la mujer y de alguna forma el Ni Una Menos sea un reclamo válido que no pueda ser atacado por la sociedad, aunque si bien sí ocurre. En ese sentido te quería preguntar qué herramientas concretas podríamos tener nosotras y nosotros como activistas y como, bueno, periodistas también que nos estamos formando para poder visibilizar también las problemáticas de la comunidad LGBTIQ. A mí me parece que las herramientas son las mismas. En principio, digamos, cuando hoy más temprano me hacían una pregunta parecida, digamos, la posibilidad, o sea, lo que el feminismo viene a hacer es una mirada transversal sobre las relaciones entre las personas, que tiene variables en todas en todos los aspectos de nuestras vidas, económicas, políticas, culturales, sociales. O sea, todas estas variables afectan a todas estas otras identidades, y la posibilidad, las herramientas que hay son las múltiples narraciones que hay, de las que se puede dar cuenta de lo que significan estos cruces de los que estamos hablando. O sea, cuando hablamos de mujeres, en principio es porque es fácilmente apropiable, porque hay una enorme mayoría de mujeres, porque cuando cruzás con las cuestiones de clase y de raza, digamos, hay enormes porcentajes de la población que se reconocen en esa categoría mujer, pero que a la vez hay que hacer el intento, como lo venimos haciendo, decir que son mujeres, lesbianas, travestis y trans, y habría que pensar en qué lugar quedan las maricas o los varones gays dentro de dentro de estos movimientos. Digamos, el diálogo entre el movimiento de mujeres y movimiento LGBTIQ o QPA, porque digamos la sigla se sigue extendiendo, son diálogos que se tienen que dar dentro de los activismos. Ahora, como periodistas, ¿qué podemos hacer? Entender, digamos, que no todos los sujetos son hegemónicamente varones ni hegemónicamente mujeres. Entonces, cuando una se acerca a contar determinado suceso, determinada narración, también tiene que existir en su capacidad de preguntar esta conciencia de que el mundo es más ancho que el de varones y mujeres, y que entonces muchas veces dentro de los movimientos sociales va a haber lesbianas, va a haber travestis, en los movimientos sociales, en los hechos que pasan en la calle, en las historias policiales, en la política misma, preguntarse por qué o dónde están esos sujetos. Digamos, lo que se necesita, la herramienta es generar transversalidad en estas problemáticas, ¿no? Pensar que cuando se habla, por ejemplo, ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, tenemos que hacer la pregunta sobre, entonces, las licencias son por comaternidad y copaternidad también, por ejemplo, ¿no? Entonces, podés cruzar, digamos, en principio es la formación para tener conciencia de que el mundo es mucho más amplio que de varones y mujeres, y que hay problemáticas que necesitan ser narradas específicamente, ¿no? Bueno, hago yo una pregunta acá. Cuando te escuchaba hablar, se me venía a la mente un trabajo de un profesor de esta casa que por ahí tiene mucho que ver con esto que vos planteás del periodismo y la investigación, que es un tremendo libro que se llama Todo lo que el poder odia,
¿no? que es de Alexis Oliva, que es un profesor de acá, que es justamente una investigación a partir de cómo en la historia de una vida en 40 años se puede ver cómo lo personal es político, en el sentido que esta militante fue militante en los 70 en un sentido, terminó militando en Cruz del Eje en defensa del pueblo trabajador en función de lo que fueron los piquetes, ¿no? Y al medio asumir su identidad homosexual en el marco del PC, o sea, como bastantes frentes de lucha, ¿no? Entonces digo, me parece, me remití a ese texto y valoro mucho la historización que vos hiciste para los que no tenemos 20 años, ¿no? De cómo se fueron planteando en diferentes momentos ciertas cuestiones sociales y por lo menos en tu lectura de Buenos Aires, cómo se fueron dando, o en Ciudad Autónoma, cómo se fueron dando ciertas convergencias, ¿no? Justamente en esta cuestión histórica y pensando en nuestro presente, a mí ahí me aparecen las dudas, ¿no? Porque digo, hoy se trata de estar en los bordes y de escribir desde los bordes. Yo más bien lo que veo es un proceso muy fuerte de fractura social en términos socioeconómicos. Entonces, ahí me pregunto, digamos, ¿cuál es la agenda desde una posición feminista, reconociendo que hay voces que ni siquiera, o si circulan por los medios alternativos, es como una especie de círculo de encierro, ¿no? Y hay una especie de los mismos escuchan a los mismos como un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, pensando básicamente que desde la democracia en adelante las condiciones de desigualdad no han variado sustantivamente, que ha habido ampliación y reconocimiento de algunos derechos, pero no procesos que tienen que ver con esa transformación más estructural. ¿Cómo aparece esto en la agenda, o cómo aparecería esto en la agenda de temas de un planteo feminista tal cual como vos lo planteaste? A ver, yo cuando pienso en los bordes, lo pienso como en una situación de frontera, como posibilidad de un lugar de enunciación, digamos, ¿no? Lo que no quiere decir, digamos, por esto que venía también pensando en la posibilidad de interseccionar con las distintas causas y permitir eso, un lugar de enunciación y un lugar desde donde mirar. Ahora, sí es cierto que en este momento, o sea, que lo que necesitamos también, fundamentalmente desde los activismos, digamos, y que esto tiene que ser leído después por el periodismo, es una vocación de poder, desde una vocación de poder en el sentido de cambiar nuestras vidas efectivamente, ¿no? Por ejemplo, con el paro de mujeres, con el paro internacional de mujeres, la gran lucha que dimos desde el activismo fue por ser leídas como que estábamos haciendo política y no solamente demandas de mujeres, ¿no? Entonces, digo, que estábamos haciendo política quiere decir que que estábamos cuestionando a las centrales obreras, tanto como a la inacción y la irresponsabilidad del Estado en atender la violencia machista y de proteger las vidas de las mujeres. Y esto no era leído dentro de los panoramas políticos de la semana, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, del 7 de marzo como un paro de la CGT cuando no era un paro, y del paro de mujeres no se decía ni una sola palabra, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, ¿cuál es la agenda? La agenda es justamente seguir revalorizando y poniendo al movimiento de mujeres como un sujeto político capaz de generar cosas que otros sujetos no habían logrado, como por ejemplo transversalidad en sus acciones, ¿no? Y esta transversalidad que es leída desde quienes también advierten la potencia del movimiento de mujeres, como la politización, o como, bueno, ahora son militantes K y de izquierda, ¿no? Esta manera de etiquetar para denostar, digamos, aún así, digamos, lo que aporta el movimiento de mujeres es una transversalidad que se derramó incluso a las manifestaciones en contra de la impunidad a los genocidas, donde por primera vez después de 20 años, al menos en Buenos Aires, digamos, tanto el Encuentro Memoria de Verdad y Justicia como el resto de los organismos marcharon juntos por primera vez después de 20 años de división.
Y esto es algo, una posibilidad que acercaron las movilizaciones feministas. Entonces, yo creo que se puede situarse en el borde para poder mirar el resto de la agenda es una posición estratégica fundamentalmente para no olvidar los múltiples cruces que nos permitan pensar en leer el movimiento de mujeres o leer las disputas que se están dando desde el feminismo en una clave interseccional, digamos, porque si no, ¿quiénes serían el movimiento de mujeres? O sea, son las mujeres de clase media que vienen demandando por el derecho al aborto, fundamentalmente, o son las mujeres de clases populares que vienen demandando por, no sé, desde comedores hasta planes sociales, hasta la posibilidad de organizar economías populares. Entonces, bueno, a eso me refiero también con situarse en una zona de frontera, ¿no? De poder leer la enorme diversidad que hay y poder organizar una agenda que no sea jerárquica y que pueda poner en discusión los temas que hacen a la problemática de las mujeres lesbianas, travestis, trans, y etcétera, digamos, de una manera transversal, digo, no jerárquica. O sea, no es más importante el derecho al aborto que el derecho a reconocer las economías populares como posibilidades de inclusión para muchas mujeres que no tienen trabajos formales, por ejemplo. Y para esto es fundamental, como parte de nuestra agenda, la formación de todos los profesionales en los medios y en otras disciplinas en cuestiones de género, porque si no logramos la transversalidad, siempre vamos a quedar unas pocas. O sea, por más que ahora el movimiento pueda ser masivo, lo cierto es que seguimos sin tener voz en los medios, sin una voz feminista en los medios, seguimos siendo instruidas por las voces autorizadas a decir cómo debiera ser nuestro movimiento, si nuestro movimiento se arruina porque se politiza, o si porque se menciona Milagros Salas, o estamos siendo sujetas a que nos sigan dando instrucciones como siempre se nos dio desde los medios, ¿no? Eso, me parece que la agenda es buscar la transversalidad y presionar para encontrar lugares cada vez en las páginas más centrales, ¿no? Sin despreciar ni los suplementos, ni las páginas de sociedad o de información general a donde nos tienen en general más enclosetadas. No hay que despreciarlas, pero sí presionar para dar cuenta de los cruces que se están dando dentro de la sociedad. Que se están dando, porque digo, ahora en todas las plataformas electorales, por ejemplo, hay necesidad de poner temas de mujeres, o se está pensando en poner candidatas mujeres. Digamos, no alcanza con eso, pero evidentemente la problemática está ahí, digamos, ¿no? Entonces, eso, la agenda es poder leer de manera transversal y presionar para conseguir lugares estratégicos. Comunicación, digamos, a la que accede sobre la clase media. ¿Cuáles parecen son los desafíos que necesitamos para construir eso? Los desafíos para que la comunicación popular llegue a la clase media. Para construir una comunicación feminista en sectores populares, villas, ¿cuáles son, digamos, hacia dónde tenemos que avanzar, hacia dónde vos crees que tenemos que avanzar? ¿Qué herramientas y cómo hacemos para articularlo con una comunicación a la que le llega a la clase media? La verdad, a ver, hay experiencias de comunicación que salen de los barrios populares y que llegan a las clases medias. Por ejemplo, La Poderosa, ¿no? Que es el ejemplo más clásico, o pues se puede haber algunas otras experiencias, como puede haber sido en otro momento hecho en Buenos Aires. Yo me preguntaría ahí, más allá de estas experiencias de comunicación, si lo que queremos es disputar una hegemonía de los medios o si estratégicamente no sería necesario tratar de implosionar la jerarquización de los medios hegemónicos, o
implosionar incluso esa necesidad de comunicar a la clase media como sujeto privilegiado de toda comunicación, porque eso es algo que todo el tiempo está en discusión, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se llega a Doña Rosa? ¿Cómo le explicamos a Doña Rosa, no? Y la verdad es que tal vez hay que pensar en fortalecer lazos más pequeños, porque también de qué manera se puede cuestionar el poder de los medios hegemónicos. Y bueno, generando una comunicación donde los cuerpos estén en primer plano, y digo los cuerpos, las trayectorias vitales, la circulación por los barrios, ¿no? Las cosas que hablan de nosotros, digo, este supuesto del diario no habla de mí, digamos, es algo sobre lo que es posible trabajar en tanto desafío, generar medios que generen lazo social. Entonces, tal vez no es necesario pensar en saltar de las clases populares a las clases medias, sino afianzar una comunicación que sea posible entre las clases populares y que las clases populares dejen de querer aspiracionalmente llegar a la clase media. No sé si se entiende. Bueno, son dos preguntas que hay un tema que ya lo habíamos hablado previamente, pero es el morbo en los medios. Creo que nos involucra a todos como futuros comunicadores. Esta cuestión de empezar a rever el lenguaje me parece súper importante, y también poder retomar este eje. Y el otro punto que no lo quise pasar desapercibido fue cuando dijiste es un buen momento en el feminismo y un mal momento en el periodismo. Entonces, ¿cómo traspasar todos estos esfuerzos, todas estas voces, esta perspectiva feminista, a qué medios? ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿A qué medios? Bueno, a ver, en relación al morbo, yo leo el morbo como el morbo en relación a los femicidios, no digamos, ha habido un cambio muy rápido en el modo de relatar los femicidios, ¿no? Si lo pensamos desde 2014, cuando Clarín salía con estos títulos de una chica que dejó la secundaria porque le gustaba bailar, o esta insistencia en mostrar a las chicas jóvenes, sobre todo caminando por la calle, ¿no? Tomadas por las cámaras de seguridad, solas, frágiles, o de hablar de las mujeres que viajan con una amiga o que viajan en grupos de mujeres como que están viajando solas, digamos, ¿no? Desde ese momento hasta ahora me parece que hay cosas que ya no pasan desapercibidas. Entonces, ¿de qué modo los medios hegemónicos se reacomodan contando los detalles de las mecánicas de matar, o sea, o generando esta idea de la victimización permanente, digamos? O sea, somos victimizadas por la violencia machista. Esto no quiere decir que seamos solamente víctimas. El morbo lo que hace es generar disciplinamiento, o sea, genera temor, genera imágenes para los ejecutores, por otra parte. Entonces, digamos, es estratégico para el disciplinamiento de las mujeres. Hay muchas otras maneras de hablar de la violencia machista, de dar cuenta de los femicidios sin dar cuenta del modo en que los cuerpos de las mujeres son torturados, digamos. Esto es una primera cuestión básica. Y los modos que tenemos de dar cuenta de esto es entender, en principio, que nunca hay un hombre que se vuelve loco y mata a una mujer, digamos, sino que hay montones de violencias previas, que en general hay muchos avisos de este tipo de relación. O sea, las invito a pensar, o los invito a pensar cuántas veces cuando se relatan los femicidios se habló de esto, de las relaciones de control, del sistema de celos, de la pareja monogámica, ¿no? De cuánto es el valor que tiene la supuesta traición para los varones y para las mujeres, ¿no? Estas cosas que sí son leídas llamativamente en los expedientes judiciales cuando se justifica a los femicidas, ¿no? Cuando las defensas de los femicidas van a pedir que se morigere la pena, ¿no? Entonces ponen esto, o que encontrás en causas judiciales desde que las mujeres no lavaban los platos o nunca estaban en la casa a la hora que ellos volvían de trabajar, o incluso, no sé, se habla de que el tipo perdió el trabajo, digamos.
Sin embargo, hay un montón de cosas que contar de eso y que un periodismo con una perspectiva de género podría aprovechar para a la vez de narrar historias, encontrar o poner a disposición herramientas para saber que estás en peligro en situaciones que están romantizadas, por ejemplo. Ahora, ¿en qué medios vamos a hacer esto? Es una hermosa pregunta. Es una pregunta porque no tiene una respuesta que yo pueda dar. O sea, ¿en qué medios? En los medios que hay es difícil, pero no es imposible, digamos. No es imposible tratar de traficar de alguna manera otros puntos de vista. Lo que pasa es que también hay que reconocer que hay mucha vagancia dentro del periodo. Vagancia en el sentido de, primero, que las nuevas tecnologías y la precarización laboral hacen que muy poca gente haga periodismo en la calle. O sea, el periodismo en este momento es de escritorio. Es de escritorio, teléfono y redes. Entonces, lo que sale por Twitter es considerado una verdad revelada. ¿No? Lo que circula en redes es considerado una verdad revelada. Entonces, ¿cuánta gente sale y va a buscar la historia y va a ver, no sé, hablar con la familia de la víctima? Digamos, entonces, digo, hay que poner en juego la persistencia, hay que tratar de abrir espacios dentro de los medios que tenemos para generar historias que puedan ser escuchadas y leídas. Y después también tratar de pensar medios alternativos sin que dejen de ser trabajo. O sea, que eso también es una necesidad a la que nos tenemos que enfrentar, que por ahí son más pequeños, más reducidos, pero la comunicación comunitaria es fundamental. Digamos, la radio es un enorme medio de comunicación y tenemos que presionar para que todos esos medios que nunca se terminaron de poner en práctica y que estaban contemplados en la ley de medios sean efectivamente verdad, digamos, ¿no? Sean hechos concretos. Es como que manejamos el mismo discurso siempre, ¿no? Y está siempre ese anhelo de poder llegar a Doña Rosa para que Doña Rosa pueda cambiar ese discurso tan patriarcal por ahí. Y qué sé yo, lo veo en mis viejos, que es como cuesta, ¿no? Y si uno tiene ese anhelo siempre, ¿cómo hacer, digamos, para...? Porque siempre seguimos como en la misma, ¿no? Entre nosotras, entre nosotros, y llegar a eso para generar realmente algún cambio, o ¿no? Pero, ¿vos realmente sentís que no ha cambiado nada? No, sí. O sea, de verdad, yo creo, me parece que hay, o sea, es un momento, insisto, es un momento difícil para quien quiera hacer periodismo, porque cada vez hay menos medios, los medios cierran, desaparece el papel, bla. Todas cosas que ya sabemos. A la vez, digo, hay experiencias de comunicación que están surgiendo en las redes y que podrían ponerse en valor. Veremos cómo. Ahora, en relación al feminismo, digamos, o a las relaciones de género, me parece que hay cambios que se han dado aceleradamente y que seguramente el lugar del feminismo, de ser feminista, es un lugar tremendamente incómodo, porque de pronto, digamos, así como se ilumina tu vida, pensando cuál se ilumina tu vida a través del feminismo, también hay montones de relaciones que se terminan oscureciendo, embarrando, digamos, porque ya no tolerás lo mismo, o sea, ya no te divertís exactamente con las mismas cosas, a pesar de que no hay por qué perder el humor, ni queremos una revolución donde no se baile, y etcétera, etcétera, pero sí es incómodo. Yo creo que en los últimos 2 años lo que ha habido justamente es desborde. No estamos siempre las mismas, porque antes no éramos 100.000 personas en la calle, y de pronto hay 100.000 personas en la calle. Y de pronto hay un montón de gente que antes no sabía qué era la violencia machista, o que no reconocía que por la calle te digan qué lindo culo tenés, era podía ser sentido como una violencia, o es una violencia directamente. Me parece que ahora esas cosas están siendo puestas en cuestión. Entonces, digo, puede generar más o menos ansiedad,
pero entiendo que o sea, que que hay un valor en la persistencia y que en esa persistencia estamos ganando camino y encima muy rápidamente. Entonces, es muy desolador cuando te aparecen notas como la de la Nata, o un tipo como la Nata, digamos, con la cantidad de guita que gana, con la cantidad de espacio que tiene de aire, digamos, con un premio Conex de platino, ¿no? Que se supone que ese es un premio recontra jerarquizado, es desolador. Pero a la vez sabemos que hay otros discursos que circulan por abajo. Y creo que en la mayoría de las organizaciones sociales, centros de estudiantes, facultades, en los secundarios, en los barrios, en los sindicatos, se están dando este tipo de discusiones. Entonces, digo, antes de deprimirse por no llegar a Doña Rosa, hay que insistir, digamos, que nuestra posibilidad está en la insistencia, ¿no? Y en una insistencia que no sea amarga. Digamos. Tenemos la enorme responsabilidad de convertir el feminismo en esa enorme fiesta que era quemar los corpiños en los 60, ¿no? O sea, como un gesto irreverente, pero liberador y a la vez divertido, aunque parezca una palabra frívola, digo, porque hay una enorme alegría en descubrir que hay una vida por fuera del patriarcado, ¿no? Y esa alegría es la que se ve en la calle, y esa alegría es la que hay que llevarse de la calle hacia las camas, las plazas y etcétera. Muchas gracias, Marta, por participar de la Bienal, y muchas gracias a ustedes por la escucha atenta. Y felicitaciones a la dirección, iba a decir de la escuela, me queda eso, pero bueno, al decanato. Muchas gracias a la organización de esta Bienal, que me parece muy importante en un momento coyuntural como el que estamos. Y una menos, viva nos queremos. Le agradecemos a Marta Dillon y a Andrea Lacombe.